Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos una noticia especial, a solo horas del inicio de las elecciones en Estados Unidos. Tenemos inédito panorama nacional, comportamiento de las encuestas durante todos estos días, incluso hoy, los problemas estructurales de esta nación y algo que resulta fundamental, fuertes tensiones políticas y sociales hasta última hora. Información, análisis en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, a escasas horas de iniciarse los comicios presidenciales, el panorama general del país es inédito. Las razones son la pandemia de la COVID-19 y un clima social y de tensión política que genera profunda incertidumbre. Todo está listo para el día de las elecciones generales, un proceso sobre el cual hay millones de atentas miradas alrededor del mundo y en un ambiente que dista de ser calmo. El país atraviesa por el peor flagelo mundial en cuanto a la propagación del virus pandémico por COVID-19, con casi 10 millones de contagiados y más de 236.000 fallecidos. Además, en plena curva ascendente, mayor al 50% en las últimas semanas, con casi 100.000 contagios diarios y un promedio de 1.000 personas muertas cada día. Esto ocurre en un contexto en que se han revertido leyes y presupuestos para la salud durante la actual gestión por peleas entre republicanos y demócratas en el Congreso. Por ello, el país se halla al borde de un colapso hospitalario, mientras el presidente sugirió este domingo, aupado por sus seguidores, despedir al ya reconocido asesor de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci, atacado públicamente por Trump en anteriores ocasiones. Porque todo lo que quieren ellos es que ustedes vean las noticias, solo el COVID, el COVID, el COVID. Quisiéramos hablar sobre el COVID y luego la próxima historia es lo que pasará el 4 de noviembre. Ustedes ya no oirán mucho de eso. No le digan a nadie, pero déjenme esperar un poquito después de la elección, por favor. Aprecio el consejo. El impacto negativo de esta situación se ha visto reflejado precisamente en la economía, donde se creería que Trump tendría más fuerza. 32,9% ha caído el Producto Interno Bruto desde el segundo trimestre del año, según cifras del Departamento de Comercio, una de las más fuertes contracciones de la historia estadounidense. Asimismo, cifras oficiales develan que el empleo ha decaído en un 14,7%, por lo que actualmente se observa un récord histórico de 22 millones de ciudadanos en paro, solicitando seguro de desempleo. Situación que se agrava con una política de carácter denodadamente racista. Ante este declive social, las protestas antirracistas han ido en aumento en diferentes partes del país y ante ellas, la respuesta represiva ha sido desproporcionada. El pasado sábado, en Graham, Carolina del Norte, rociaron con gas pimienta a una manifestación pacífica donde había menores de edad y adultos mayores y fue arrestado un reportero.
Vamos a sumar información a esta hora de Washington con nuestro periodista colaborador para este proceso electoral, Carlos Montero. Carlos, muy buenas noches. Más acerca de este panorama nacional preelectoral, a solamente horas de que se abran oficialmente los centros electorales, aunque como bien veíamos durante esta jornada en algunos estados, aún hoy, este lunes, a horas de que se inicie formalmente el proceso electoral, habían centros electorales, valga la redundancia, que estaban abiertos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Tatiana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Indudablemente un proceso electoral inédito, único. 2020 fue extraño en todo sentido. La pandemia indudablemente nos golpeó a todo el mundo y estas elecciones aquí en Estados Unidos también va a ser algo que nunca se vivió en este país. Yo estoy hace más de 30 años aquí, te digo que nunca vi este ambiente que se siente aquí en la capital estadounidense. Me llamó muchísimo la atención ver los negocios cubriendo sus vidrieras con bloques de madera ante el temor de que mañana haya enfrentamientos, haya disturbios. Y te digo, es el sentimiento que se siente. Varias personas me decían, vas a ir a Washington, cuidado, porque la situación es complicada, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Estamos esperando ahora que cierren la campaña, tanto Joe Biden como el presidente estadounidense Donald Trump, que tuvieron una extensa jornada. Donald Trump estuvo en 4 estados, hubo 5 actos de campaña. Joe Biden prefirió poner todas sus fichas en Filadelfia, que es uno de los estados que van a determinar quién gana estos comicios, y el cierre va a ser en breve, tanto uno como el otro. Y mañana la decisión final lo tendrán los estadounidenses. Esperemos que acudan a las urnas de una manera tranquila. Se batieron todos los récords de voto por adelantado. Están superando indudablemente el 90 y pico por ciento, el 90 millones de personas. 90%, para que sea una idea de ese número, qué significa de lo que votaron en el 2016. Mañana va a ser un día de mucha actividad. Según los republicanos, dicen que ellos prefieren ir a votar precisamente como son muy patriotas el día de las elecciones, el 3 de noviembre, aquí es un martes. Los comicios acá no son obligatorias, las elecciones como son en otros países. Y otro elemento distinto que tal vez les llama la atención, Tatiana, a ustedes en Latinoamérica, es que aquí el candidato que tiene la mayor cantidad de votos no es precisamente el que va a ganar los comicios. Acá para ganar las elecciones tenés que alcanzar 270 votos electorales. Cada estado vale una cierta cantidad de votos. Por lo tanto, el candidato que gana, por ejemplo, digamos, Carolina del Norte. Carolina del Norte vale 15 votos electorales. El candidato que lo gane, digamos que se lo lleva Donald Trump, se lleva los 15 puntos. No le queda absolutamente nada a Joe Biden. Por lo tanto, en el 2016 ganó Donald Trump teniendo muchos menos votos que lo que era Hillary Clinton. Se cree que estas elecciones, los republicanos por lo menos creen que también va a haber una sorpresa, pero todas las encuestas hasta el momento le dan una ventaja bastante considerable a Joe Biden, y en estos estados, que son estados que podrían cambiar de un candidato al otro, también lleva una delantera. Joe Biden se va acortando con Donald Trump. Entonces lo que suceda mañana va a ser algo que nos podría sorprender a muchos. Esperemos que se conozcan los resultados a la noche, pero va a ser una cobertura larga, extensa, la de Telesur. Estaremos hasta, si se conocen mañana a la hora que se conozcan, pero como hubo tantos votos por adelantado, te decía, más de 90 millones, lo más probable que mañana no se conozcan los resultados y haya que esperar un cierto tiempo. Algo que Donald Trump dijo: no, tenemos que conocer los resultados el mismo día. Vamos a ver cómo actúa Donald Trump. Va a ser interesante que nos acompañen en la cobertura, porque podría suceder absolutamente cualquier cosa, Tatiana. Y de hecho es parte de la preocupación que hay, como bien nos relatabas, y entender por qué parte de ese discurso se traslada a la angustia que hay en los comercios cuando vemos que ponen vallas de madera para taparlos. Hay más preguntas para ti, Carlos. Vamos a revisar a propósito de encuestas este escenario, porque hay una guerra de encuestas, hay declaraciones cruzadas, hay clima de incertidumbre, enormes maquinarias de dos grandes partidos que se ponen a punto para este proceso de elecciones muy atípicas, inéditas, como decías, Carlos. Vamos a revisar esta historia y volvemos.
Este lunes, último día de la peculiar campaña electoral 2020, ambos candidatos se mostraron confiados en obtener la victoria que los convertiría en el máximo representante del 59º mandato presidencial, que se extenderá hasta enero 2025. El candidato Trump, aspirante a la reelección, aseguró en Fayetteville, Carolina del Norte, que ganará la contienda por la Casa Blanca. Mañana vamos a ganar este estado y vamos a ganar 4 años más en nuestra gran Casa Blanca. Con su voto, continuaremos recortando sus impuestos, recortando regulaciones, apoyando a nuestra gran policía, apoyando a nuestro fantástico ejército, cuidando a nuestros veteranos, protegiendo la segunda enmienda, defendiendo la libertad religiosa y asegurando que más productos estén orgullosamente estampados con esa maravillosa frase: hecho en Estados Unidos. Mientras, Joe Biden declaró en la ciudad de Cleveland que su eventual triunfo alejará de la Casa Blanca a un presidente que dividió y llenó de odio al país. Los presidentes no determinan por quién votar, los votantes determinan quién será el presidente. Cuando Estados Unidos vote, los estadounidenses serán escuchados. Y cuando Estados Unidos sea escuchado, creo que el mensaje va a ser alto y claro. Es hora de que Donald Trump haga las maletas y regrese a su casa. La media de encuestas publicada por el portal especializado Real Clear Politics daba para este lunes una ventaja al candidato Biden de al menos 7,2 puntos porcentuales, que se traducirían en 216 delegados duros para Biden, 125 para Trump y 197 estarían aún en disputa, por lo que nada está definido. Por su parte, los partidarios del actual mandatario deslegitimaron la fiabilidad de las encuestas. El periodista ultraconservador Frank Maeli no descartó la posibilidad de un empate a 269 delegados por bando, cuestión que, aunque improbable, ha ocurrido en 3 oportunidades en la historia de los Estados Unidos. La virulencia en los ataques entre candidatos y simpatizantes ha configurado uno de los ambientes más tensos previos a una elección en la historia reciente. Algunos comerciantes sellaron sus tiendas, se disparó la demanda en tiendas de armas y ciudadanos estadounidenses expresaron su tensión por la incertidumbre. Creo que en Nueva York todo estará un poco más seguro porque no somos tan decisivos como el resto del país, pero ese es un pensamiento optimista. Vi la caravana de Trump ayer en la autopista y fue muy aterrador. Millones de personas se mantienen a la expectativa por el proceso electoral. Según The Washington Post, sondeos indican que el 75% de los votantes estarían preocupados por la posibilidad de que se produjeran eventos violentos tras el proceso comicial. Y sobre ese hecho precisamente profundizamos con Carlos Montero. Carlos, la preocupación de la violencia postelectoral, ¿cómo se percibe en el ambiente? ¿Cómo tomar el pulso a una situación que también es inédita en el país? Te digo, ese 75% del Washington Post de que perciben de que puede haber violencia es totalmente cierto. Te comento, mi hija está en la costa este de Estados Unidos, me habló por teléfono diciéndome: cuidado que vas a ir a Washington a cubrir estas elecciones para Telesur porque puede haber violencia. Mucha gente, muchos de los periodistas, me encontré con periodistas prácticamente de todo el mundo que están cubriendo estas elecciones y ellos sienten ese clima. Hay un clima de tensión y más que nada conociendo lo que sucedió en este país en los últimos meses, porque hubo una confrontación entre una comunidad negra, una comunidad afroamericana que salió a denunciar los abusos de la policía, y en esa confrontación entre esta comunidad afroamericana molesta por el trato que reciben de los policías, salió otro grupo, un grupo también con mucha intensidad, un grupo con mucha fuerza y hasta violento, que es el grupo que dicen que los policías, la vida de los policías también valen. En ese grupo, en este segundo grupo, hay indudablemente ramas de la extrema derecha que son muy violentos, supremacistas blancos, que Donald Trump, justamente fue un tema en los debates, en los 2 debates presidenciales que hubo aquí en Estados Unidos, no quiso condenar a estos supremacistas blancos ante la insistencia de los moderadores, porque él sabe
que estos supremacistas blancos son parte de su electorado y no lo quiere perder. Pero esta gente que defiende la necesidad de portar armas aquí en Estados Unidos, que defiende la situación y repudian justamente estas manifestaciones, existe el temor de que reaccionen de una manera adversa. Supuestamente que mañana se sepa que Joe Biden está de acuerdo con lo que dicen las encuestas, y esas encuestas dicen la verdad de que él gana. Entonces no sabemos cómo podrían reaccionar estos seguidores de Donald Trump. También existe el temor de que Donald Trump se adelante a que se terminen de contar todos los votos, se proclame ganador, que sería indudablemente incendiar al país, y también indudablemente los seguidores de Joe Biden no se van a quedar de manos cruzadas. Por eso es esta sensación que se está viviendo en Washington y en todo el país de que mañana y el próximo día, el 3 y el 4, podrían ser jornadas violentas en Estados Unidos. Ojalá que esto sea solamente una percepción y que no suceda. Ojalá que sea solamente una hipótesis que no se dé, pero también es parte de la explicación de por qué hay tal nivel de votantes, de votación por anticipada, más de 90 millones, como nos contabas, ya para esta hora. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Diego Sequera, es miembro de Misión Verdad, periodista, investigador, analista internacional. Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Todo bien, Tatiana. Muchas gracias. Primero preguntarte acerca de esta coyuntura, porque sin duda llama mucho la atención. Ver solamente que en Washington los comercios están ubicando, tapando sus fachadas con tablones de madera, pero ¿y de qué manera? Remachan, es decir, es lo simbólico de la preocupación que hay en el país por una situación que hemos visto distinta, porque no era específicamente por un tema electoral, sino por un tema de las protestas antirracistas. Así que en este contexto de ese nivel de tensión es que se dan estas elecciones. Conocer tu opinión acerca de ello. Yo creo lo primero que estamos ante dos simulaciones muy grandes. Una demócrata y una republicana, con sus respectivos grupos de poder, sus respectivas tecnologías políticas, sus posiciones, su identidad cultural, que aquí importa mucho, y con sus intenciones de sobrellevar este procedimiento, este paso, para prepararse en realidad al que viene. O sea, es natural que todos esperemos con mucha expectativa lo electoral, los resultados electorales. Sin embargo, creo que esto va a tener mucho de justamente la pugna que va a venir. Ya lo estamos viendo, lo que se va a ver en el tema directo en el ejercicio del voto mañana, y lo que se va a empezar a disputar a partir justamente de la espera de estos resultados. Por ejemplo, tú mencionas lo de los tablones. También hay que recordar que sí, en el contexto que hubo hace unos meses atrás por el asesinato de George Floyd, y que además tuvo una propagación enorme en todo el estado, en todo Estados Unidos, estamos hablando de más de 200 ciudades que se alzaron, grandes y pequeñas. Estos comerciantes, a su vez, de todos estos negocios, bueno, fueron víctimas de la violencia, tanto de quizás agentes provocadores, como de agitadores, como de los nervios que sobrebasados en una situación específica. Sin Producto embargo, de la propia indignación. Paradójicamente, muchos de estos negocios en muchas de estas ciudades son en realidad pequeñas propiedades de migrantes. Ahí tuve mucho la comunidad somalí, dependiendo de la zona específica, ¿no? O sea, el somalí o la comunidad afro, la comunidad vietnamita, dependiendo, ¿no? La comunidad armenia, la rusa también. Y que tampoco en muchos de esos casos ellos son queridos propiamente por la gente, porque también hay rasgos de explotación, de especulación y demás. O sea, lo que quiero decir con ese detalle es que hay una suerte de todos contra todos que supera incluso, en materia de estado de ánimo a lo que es formalmente la identidad partidista de mañana. Esto va mucho más allá de las elecciones, esto va mucho más allá de los partidos. Sin embargo, los partidos en este momento recogen la línea divisoria histórica de los Estados Unidos, al menos desde la secesión con sus variaciones, o sea, que la guerra de secesión, la guerra civil del siglo XIX, el 60-65, con sus variaciones, pero porque, por ejemplo, en aquel momento eran los demócratas los que se oponían a la abolición de la esclavitud y defendían la confederación, por ejemplo, ¿no? Y de hecho el Ku Klux Klan fue creación demócrata a principios del siglo XX.
Ellos dieron un viraje, sobre todo en el ámbito de la posguerra, de Roosevelt, de Frank Delano Roosevelt en adelante, y asumieron ser los liberales de la partida, y los republicanos también fueron en la otra dirección. Lincoln era un republicano. O sea, para que nos entendamos... Sí, para entender hay que mirar también hacia atrás y recordar historia. Correcto, y cómo eso ahora, bueno, o sea, ya evidentemente ha cambiado mucho, y que tenemos que tomar en cuenta un elemento más, que tiene que ver sobre todo, que de nuevo seguimos en el pasado, pero es un pasado mucho más reciente, en el caso de lo que se llamó las guerras culturales, todo esto que vino con lo que fue la contrarrevolución de Reagan y lo que vino después, o sea, quienes asumieron esto y cómo se exacerbaron, bueno, las grandes diferencias entre lo que llaman el corazón de Estados Unidos, el heartland, la parte no costera de Estados Unidos, que tiene una identidad mucho más religiosa, donde hay una mayoría blanca, pobre, que independientemente de que cualquier otro grupo social en per cápita es más pobre, el blanco, en proporción es más pobre, el blanco en cuanto a cuantitativo sigue siendo superior. Eso, o sea, independientemente de las condiciones, ¿no? Pero también es muy particular además en zonas donde se consideran abandonados por el Estado. Ese es parte del espíritu que, por ejemplo, está asumiendo Trump. Eso es parte de los ánimos, esos son los deplorables que llamó Hillary. Y además ellos todavía adoptan ese remoquete, esa referencia peyorativa, que además es algo que sí está interiorizado en los estados de la costa, de proclividad liberal, donde se identifica un poco más con este tipo de valores. Y esos son nichos de poder que han sido usados políticamente en este momento. De una forma muy cínica también, porque eso hay que decirlo, o sea, porque, y aquí de nuevo, o sea, uno tiene que pensar mucho en cómo lo han utilizado, cómo lo han instrumentado y cómo fallidamente lo han canalizado los demócratas hasta el día de hoy. Lo podemos ver por lo más sencillo, o sea, toda la ingeniería y difamación y desmovilización, además de un líder débil, que fue, digamos, la nueva derrota política de Bernie Sanders como el representante del momento populista de quienes se identifican o por lo menos se aproximan electoralmente al Partido Demócrata. Mientras que del otro lado, Trump se ha atajado el espíritu populista y además ha vuelto a unos contenidos que tenía más o menos descuidados, que son de los originales de su campaña de 2016, que es, digamos, la posición nacionalista en términos económicos, nativista, antiglobalista, antiguerra, también lo está volviendo a tocar, por supuesto no por un asunto, ya vimos un poco también cómo fue su gestión, ¿no? Pero tampoco olvidemos que todo lo que él se montó, es decir, Siria, Corea del Norte, la propia Venezuela, los temas como la migración, los temas de las cárceles fronterizas con los niños, todo eso es creación en realidad de Obama. Él lo que hizo fue montarse en esa plataforma, recibir una mayor exposición porque era interesado y además cobrar. Y exacerbar también en algún momento, desde la retórica y la política, por ejemplo, vemos el caso del bloqueo a Cuba. No hay semana donde no pase aún más la exacerbación sobre el bloqueo a la isla. Y con Venezuela, o sea, hay elementos que son absolutamente exclusivos en cuanto en forma y en fondo a prioridades de los grupos de intereses detrás de Donald Trump, que quizás no necesariamente quieran a Donald Trump, pero encuentran viabilidad para sus respectivos lobbies. O sea, ahí tiene el mejor ejemplo de Marco Rubio por un lado, o de Sheldon Adelson, el zar de los casinos, el gran financista justamente de Trump, ahora de Pompeo, y que además también lo es de Benjamin Netanyahu y del Likud, que además se encuentra en una calle ciega política. Eso no quiere decir que la posición demócrata es Palestina, mucho menos, al contrario, y sobre todo, bueno, Biden tiene un currículum bastante claro, y Kamala Harris, que no tiene ninguna experiencia en materia de relaciones internacionales, sí la tiene específicamente o quizás únicamente con Israel, más allá de apoyar en todo este tiempo los consensos necesarios de los demócratas, incluyendo a Juan Guaidó, por ejemplo, incluyendo las posiciones adversas contra Venezuela. Pero ese es un asunto bipartidista. Correcto, porque es un asunto bipartidista. Lo que quiero decir es que en ese sentido es que en materia de forma cambiarán algunas cosas, quién sabe por cuánto tiempo, asumiendo en materia de política exterior. Y eso asumiendo una victoria demócrata, que tampoco es algo que yo garantizaría en este momento. O sea, no quiere decir tampoco que uno puede, es que el tema es ese, justamente. Hay algo que llaman el periodismo deportivo, la zona Tyson. ¿Por qué? Porque Mike Tyson supuestamente
siempre tiene, o sea, cuando dicen, no, se volvió loco y se metió una piñata y se pasó de contrabando en la frontera, qué locura, sí, pero es Mike Tyson. Entonces todo es posible, todo es verosímil. Todo es posible que suceda en las próximas horas. Y estamos en esa zona ahorita, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y lo único que tenemos en realidad es el principio de sospecha de ciertos elementos que están actuando. Con unas encuestas que también hay que saberlas interpretar y saberlas medir por estado. Diego, audiencia, vamos a compartir este análisis en nuestro noticia especial de hoy con Isaac Cohen, analista económico y financiero. Nos acompaña desde Washington, D.C. Isaac, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Encantado, Tatiana, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Sobre esta situación económica tan compleja que está viviendo precisamente, a ver, ¿por qué cámara voy a verme? Me quedo por la cámara 1. Muy bien, gracias. Ahora sí lo veo. Isaac, ¿cómo ha estado? Encantado. Muchas gracias. Usted como experto y analista económico, ese es uno de los asuntos cruciales en este momento, una profunda crisis económica y social que vive el país. En unas elecciones inéditas, porque además pasan por la pandemia, que es un asunto que ha complejizado aún más estos dos hechos. Y a esto estamos a horas de saber probablemente quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Efectivamente, Tatiana, la economía de Estados Unidos en enero de este año estaba muy bien. Se encontraba creciendo moderadamente a una tasa de poco menos de 3%, con muy baja inflación de menos de 2%, y con el desempleo en 3,5, 3,6%, la tasa más baja en 50 años. A esa economía sana, saludable, que se encontraba desarrollándose bastante bien, viene el golpe pandémico, el choque pandémico que le pega durísimo a la economía y la hace caer más de 8% en el segundo trimestre de este año, lo cual significa una caída que no se veía en esta economía en 100 años. Desde la Gran Depresión de los años 30, en Estados Unidos no se veía una caída de la economía de esta magnitud. Y lo que pasa es que la economía se ha empezado a recuperar, pero la pandemia sigue dominando la economía. Y a medida, por ejemplo, que se tratan de abrir los negocios, aumenta el número de contagios, el número de fallecimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manejar este asunto y hasta ahora, debo decir, la manera como se ha manejado lamentablemente no ha llevado a una reducción de las infecciones y de los fallecimientos, como ha ocurrido en países como Japón, por ejemplo, o Corea del Sur, inclusive en Uruguay, en nuestro continente, pero en Estados Unidos no se ha podido controlar la pandemia de una manera que haga que la economía pueda seguir prosperando. La economía repuntó en el segundo trimestre y empezó a subir, pero al mismo tiempo están subiendo los contagios. Estamos llegando a 100,000 casos diarios. Estamos llegando a más de 200,000, casi más de 200,000 fallecimientos. Y eso significa de que va a haber que administrarle a la economía más controles y muy probablemente lo que va a significar eso es que va a reducirse el crecimiento. La economía está en recesión. Y cuando se les pregunta a los votantes cuál es la preocupación más grande que tienen, en primer lugar ponen a la pandemia. Porque entienden que la evolución económica depende de la evolución de la pandemia. Sin duda, esta es una preocupación en Estados Unidos y en tantas partes del mundo porque es además un virus que produce una enfermedad de la que muy poco se conoce y poco a poco es que se va entendiendo su nivel de agresividad. Aquí hay un asunto que llama también poderosamente la atención y para muchos Isaac genera decepción, porque cuando más dinero se necesita en un momento tan complejo, y estamos hablando nada más y nada menos que de la primera potencia del mundo, demócratas y republicanos están inmersos en un tremendo lío político dentro del Congreso y se mantienen bloqueados entonces recursos muy importantes para que fuesen destinados al sistema de salud. Efectivamente, hasta ahora había habido consenso entre ambos partidos, entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes y el Senado, para aprobar paquetes de alivio para la población. Por ejemplo, se aprobó una medida muy importante que es darle a todos los que cobren seguro de desempleo un sobregiro de $600 más
sobre el seguro de desempleo que llevó a que muchas personas que estaban desempleadas ganaban más de cuando estaban siendo empleadas. Pero el propósito de la medida era pedirle a la gente que se quedara en la casa para evitar el contagio. Pero esos programas se han agotado y el Congreso y la Casa Blanca han sido incapaces de ponerse de acuerdo a las puertas de las elecciones. Uno creería que los políticos deberían entender que si toman esas medidas de alivio van a ganar en popularidad, pero lamentablemente no ha sido así y ambos partidos no se han logrado poner de acuerdo para aprobar un nuevo paquete de alivio. Cuando revisamos las cifras, hay una que llama también poderosamente la atención. 32,9% ha caído el Producto Interno Bruto en el país. Muchos expertos, a usted también se lo pregunto de nuevo, dicen que se trata de la mayor contracción en la historia del país, incluso mucho peor a 2008, incluso mucho peor a 1920. Efectivamente, es una caída profunda, como lo dije al principio. Ahora, la recuperación ha comenzado, porque hay que decir de que son ciertas industrias las que están siendo más afectadas que otras. Por ejemplo, toda la industria del entretenimiento, todo lo que se refiere a restaurantes, hoteles, teatros, toda la industria del transporte, la industria, por ejemplo, aeronáutica, las líneas aéreas, el turismo, esas son las industrias que están siendo más afectadas. Y entonces, esas son las industrias que están jalando a la economía hacia abajo. Mientras que ha habido reactivación en otros sectores, pero lamentablemente no ha sido suficiente. Cayeron en desempleo 22 millones de personas en el segundo trimestre del año. Y ahora se ha comenzado a recuperar, pero quedan todavía la mitad. 11 millones de personas todavía se encuentran desempleadas. Y la economía está en recesión. Entonces, yo creo que si no se le inyecta otro paquete de estímulo a la economía, va a ser muy difícil sacarla para empezar a resolver el problema de estos 11 millones de desempleados que están todavía esperando que se les resuelva el problema de su trabajo. 11 millones de personas, es fácil de decirlo, pero si lo revisamos en esa perspectiva, es una verdadera tragedia para las familias que están sufriendo esta situación. Isaac, Diego, audiencia, vamos a revisar ahora quiénes son los candidatos en esta contienda. Recordemos parte de lo que han hecho políticamente. La carrera política del multimillonario Donald Trump inicia en el año 2000 cuando intentó ser candidato por el Partido Reformista, pero no lo logró. Luego, tras varios años dedicados al capitalismo como forma de vida, anuncia oficialmente su candidatura en 2015 para las elecciones de 2016, inscribiéndose para las primarias del Partido Republicano. Ganadas las internas, asume la candidatura republicana para las elecciones de 2016, con una de las campañas políticas y mediáticas más caras de la historia norteamericana, potenciada por sus capacidades financieras. Una campaña, por cierto, cargada de xenofobia y racismo, entre otras conductas reprobables. Voy a construir un gran muro en nuestra frontera sur y haré que México pague por él. Recuerden mis palabras. En 2016, gana las elecciones, a pesar de su inexperiencia evidente en la política y no haber ganado el voto popular. Durante su gobierno, las políticas xenófobas contra musulmanes y latinos han sido recurrentes. Rebajó las tasas de impuesto al lujo en beneficio de los más ricos. Eliminó leyes en materia de salud, de control bancario y de ambiente. Además, reforzó el apoyo a Israel en detrimento de Palestina. Por otro lado, la carrera política de Joe Biden es mucho más larga. Cuando Trump heredaba la fortuna de su familia, el aspirante demócrata ascendía como senador por el estado de Delaware, cargo que ejerció ininterrumpidamente por 36 años, desde 1972 hasta 2008, cuando asume la vicepresidencia de Estados Unidos con el gobierno de Barack Obama. En este cargo estuvo los 8 años de la gestión del presidente Obama. Biden, de profesión abogado, ha sido acusado varias veces de plagio de textos universitarios y de discursos de otros políticos. Apoyó públicamente la invasión a Irak.
la reducción de impuestos a los ricos, el rescate financiero a Wall Street, que causó la crisis financiera de 2008, y aunque impulsó la ley de violencia contra la mujer de su país, ha sido acusado recientemente de conducta obscena contra ellas. Allí recordamos parte de quiénes son los candidatos en contienda cuando reiteramos quedan solo horas para iniciar de manera oficial este proceso electoral que de hecho ha sido bastante largo. Diego, y aquí de hecho hay una pregunta clave si lo miramos en la política y en la situación social interna de Estados Unidos. En realidad, ¿quién le puede servir más? Teniendo en cuenta quiénes son estos aspirantes al pueblo estadounidense. La respuesta en realidad, si lo vemos con una mirada satelital a distancia, ninguno. En realidad hay un problema aquí que trasciende a ambos candidatos, me parece a mí, lo que representan, incluso dentro del grado de destructividad y de precedentes, no digamos lo que viene, o sea, creo que incluso una persona como Biden ha sido históricamente mucho más dañino que un arribista de la talla, la estatura y la calidad de Trump, en realidad. Un ejemplo de eso, o sea, uno de los grandes interlocutores de política internacional, no a un nivel tan formal como otros, de Joe Biden, es John Negroponte. Como lo sabemos, el carnicero de Centroamérica. La historia que hay detrás de Negroponte. Correcto. Y de además, violación de derechos humanos. Y sí, y además otra cosa de la que se jactó mucho Biden muchas veces, es él se asume el padre, el arquitecto del Plan Colombia. Entonces, y además es el arquitecto o el gran promotor en el Senado en los 90, principios de los 90, de la reforma del Código Penal, pues el equivalente, la ley de criminalidad. Que después dijo que se arrepentía, recuerdo que lo dijo en el segundo debate, claro, cuando Trump se lo saca en cara. Por supuesto, y que además imagínate, cederle en un punto a Trump en un debate presidencial, o sea, porque así de grave ha sido, y así es, digamos, uno de los puntos que omite un poco el intento de aura woke y liberador que supuestamente deberían tener la dupla Biden y Harris. Estamos hablando además de una sociedad profundamente maltratada, profundamente endeudada, quebrada, incapaz de tener compasión consigo misma, que cada vez además se acentúa eso y que además manipulan justamente en los focos más negativos y los elementos movilizadores más destructivos de un lado y del otro. O sea, la verdad es que, y además tratando de frenar a ambos, y quizás más los demócratas que los republicanos en este caso, un espíritu, como decía antes, populista, un espíritu que son movimientos, digamos, populares de reforma, no necesariamente revolucionarios en el sentido habitual que tenemos la palabra, y que no es nada nuevo tampoco en la historia de los Estados Unidos. Hay una ni de reforma, ni un tantico así, preguntaríamos nosotros. Es que es así, ni un tantico así. Cosméticamente se podrán decir cosas, pero tú vas a ver que móntese quien se monte en ese tren ahora por estos próximos 4 años, no va a cambiar los esenciales. Las deudas no van a cambiar, las deudas que tiene la población, que incluye la deuda que genera la propia guerra, la industria de la guerra. Lo irreconciliable de las partes se va a exacerbar también. Luego tienes la gran crisis en el tema sanitario y que además todo esto redunda en una eso lo podrá decir también el señor Cohen seguramente más adelante mejor, pero en una transferencia de abajo hacia arriba de riqueza enorme que además deja a la intemperie una cantidad de gente. No es casualidad tampoco, hay que decirlo una vez más, de que Estados Unidos y Brasil sean los países con mayor cantidad de muertos y abandonados en toda esta historia. Así hayan otros países que también le quieren competir, pero hay también otro reflejo histórico profundo, importante aquí. Se trata de 2 naciones esclavistas que tienen muy bien acendrada su visión y su desprecio y su valor por la vida de muchas personas que las consideran sencillamente semovientes, elementos de extracción a sangre que tributan con su fuerza de trabajo sus propios intereses oligárquicos. Eso está ahí también presente. Y eso, por todo esto que nos está diciendo, también ha sido la causa para ver como consecuencia que hay un pueblo altamente despolitizado, Diego, un pueblo que no les interesa la política. Tal vez los jóvenes los vemos ahora más activos de unos años para acá, pero es un pueblo altamente despolitizado. No, necesariamente despolitizado, y además acuérdate algo, esto se trata de un imperio, así no le gusta que adoptar ese nombre, no le ha gustado desde que se asumió con un destino manifiesto, ¿no? Y tú puedes medir justamente lo desconectado que están y lo ahistórico que pueden ser muchas de estas figuras, de estos grupos, de estos jóvenes, estos movimientos políticos, cuando no tocan ni se preocupan un ápice de la política exterior, de la guerra,
de la intervención extranjera y de las consecuencias que eso produce a su propia sociedad. Han sido justamente, y de nuevo hay que decirlo, porque lamentablemente es así, así uno después lo quieren considerar como quieran, pero han sido aún más, en este caso, la izquierda y los demócratas, los que no han tocado eso. Ni Black Lives Matter, ni Antifa, ni las vocerías que acepta poner los grandes medios respecto a estos grupos por televisión. Del otro lado tenemos una posición antiguerra, pero eso no quiere decir que sea a favor del resto del mundo, sino que tiene otros intereses locales, y estamos hablando por derecha, curiosamente. Sí. En todo caso, aquí hay algo también sobre lo que quiero preguntarte. Estas iniciativas, por ejemplo, Black Lives Matter y Antifa, tienen una estructura que poco a poco se ha ido conociendo, pero también hay que reconocer que hay una cantidad de espontáneos en las calles. No, y de espontáneos y de gente también con una opinión muy bien formada y organizada. Y también de indignados en las calles. Y no solo, y también es incluso gente capaz de construir y de hacer más viable y efectivo el ejercicio de confrontar o de hacerle frente o de darle un impulso a maneras creativas a esa indignación de la que tú mencionas. Para eso también es que se buscan controlar estos movimientos y que buscan canalizar cosas. Entonces ahí tenemos un saco de gatos. Canalizando el uso por el uso político. Entonces estamos hablando de tecnología política, estamos hablando de revolución de colores, estamos hablando de lo que Estados Unidos le ha hecho al mundo durante más de una década. Es gracioso cuando tú lees, por ejemplo, a Jaime Césaire, el gran intelectual martiniqueño, sobre el discurso del colonialismo, cómo decía que Europa, después de ser tan salvaje en sus aventuras y sus expediciones punitivas coloniales, después se asombraban que un Hitler llegara a Europa. Este es el Hitler de Estados Unidos. Y también podemos revisar también por qué lo decimos también. Por ejemplo, en el caso de Antifa, tú puedes mostrar también que hay ciertos elementos que se quedan intactos y que además son empleados por gente que no está en las calles, poniendo el cuello, poniendo el rostro, y son justamente los que más se adaptan a este discurso de cambio, de no sé qué, que es totalmente gatopardiano, es decir, cambiarlo todo para que todo permanezca igual. O sea, eso, de nuevo, hay que no perderlo de vista, porque es normal que la gente trate de polarizar automáticamente la situación, encuentre uno negativo, en este caso Trump, y transfiera naturalmente ciertas esperanzas de cambio positivo. En el caso de Joe Biden, yo personalmente no creo que haya ningún tipo de cambio de ese tipo, más allá de modificaciones en la forma, sobre todo el principio para diferenciarse de. Pero está todo tan golpeado y tan desgastado en lo económico, en lo social, en el espíritu de confrontación que tiene una dimensión cultural importante y que se ha exacerbado en términos culturales y que tiene líneas divisorias claras para llegar hasta este punto. El hecho de que hablen de empate en las encuestas, para mí también, o sea, no lo puedo dejar de verlo, que en términos muy escépticos, como un proceso de ingeniería perceptiva, precisamente preparándonos para ese escenario trancado de mañana. Que genera también tanto nivel de incertidumbre sin saber qué va a pasar con el voto anticipado. Isaac, regreso con usted. Hace minutos le preguntaba a mi invitado aquí en estudio de Caracas, en Venezuela, que en términos internos, desde la perspectiva del pueblo estadounidense, poniéndonos en los zapatos del pueblo estadounidense, ¿quién le puede servir más, Donald Trump o Joe Biden? Bueno, hay que ver los programas de ambos, o sea, lo que ofrecen ambos. El presidente Trump está ofreciendo volver a la etapa en que estaba la economía antes de la pandemia. Prácticamente no tienen programa más que regresar a lo que él consideraba la normalidad que había antes de la pandemia. Y esto hace que su programa económico sea un poco difícil de creer, porque las personas están viviendo los efectos de la pandemia y la ponen en primer lugar como motivo de preocupación. Mientras que el presidente Trump lo que ofrece es decir, bueno, miren, vamos a volver a donde estábamos porque estábamos muy bien. Lo cual es cierto. Yo creo que no cabe duda de que la economía de Estados Unidos estaba bien en enero, pero ha dejado de estar bien precisamente por el golpe de la pandemia. El vicepresidente Biden ofrece una perspectiva más intervencionista por parte del gobierno en el sentido de que quiere tomar las riendas del control de la pandemia para poder empezar a fortalecer la economía. Parece ser un programa más intervencionista en ese sentido, en el sentido de tener una política más activa de control de la pandemia para poder empezar a restablecer la economía. Esas son las dos opciones y los votantes van a tener que decidir qué prefieren. Si el retorno al pasado con una pandemia fuera de control
o una pandemia más controlada, con medidas más estrictas, más intervencionistas por parte del Estado para empezar a resolver el problema económico. Nuestro invitado en piso aquí en los estudios planteaba un hecho que también resulta muy importante y se lo traslado a usted como experto en lo económico y en lo financiero, y es la altísima deuda que tiene el pueblo estadounidense, que los agobia producto del sistema, que ahora todo es, desde hace muchos años es así, todo pagándose con tarjetas de crédito, y en esta situación de pandemia ahora se ha exacerbado. Efectivamente, mire, y la cuenta, lo que ha aumentado considerablemente es la deuda pública, o sea, el gobierno se ha tenido que endeudar para poder confrontar el choque pandémico y para poder tratar de resolver el problema de la pandemia. Todos los programas de ayuda que se han aprobado son deuda, y la deuda está llegando en proporción al tamaño de la economía. La deuda pública en este momento asciende al tamaño de la economía. Ahora estamos en un momento en donde las tasas de interés están muy bajas. O sea, el endeudamiento es algo que no genera una carga financiera muy alta porque la tasa de interés está muy cerca de cero. Estoy hablando de la deuda pública nuevamente. Y hay que tener en cuenta también que Estados Unidos es un país que se endeuda en su propia moneda. O sea, la deuda de Estados Unidos es deuda emitida por el Banco Central y es como si fuera una deuda interna. Entonces, no hay una urgencia, por ejemplo, de empezar a resolver el problema de la deuda pública. Por ahora, estamos en una emergencia y por consiguiente, pues no hay que preocuparse tanto del endeudamiento del gobierno antes de resolver los problemas. Respecto a la deuda de las personas, ahí es donde se encuentran dificultades considerables, porque muchas personas que han perdido el empleo, por ejemplo, no pueden pagar la renta. Muchas personas que han perdido el empleo no tienen seguro médico. Por eso es que es necesario que el gobierno apruebe programas para apoyar y aliviar la situación de las personas, como lo había venido haciendo hasta que se confrontó esta diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que llevó a la imposibilidad de que durante el mes pasado se aprobara un nuevo paquete de alivio. No cabe duda de que la economía necesita más alivio, las personas necesitan más alivio, pero por ahora, mientras no hay acuerdo político, va a ser muy difícil que se apruebe un nuevo paquete. Isaac, pero esto realmente es dramático, que por una decisión política, por la pelea, si ponemos además rostro del presidente Trump con la presidenta de la Cámara, con la vocera de la Cámara Demócrata, la señora Nancy Pelosi, esté la gente sufriendo tanto. Cuando, entre otras cosas, no es que no exista el dinero, porque usted bien nos está dando esta cátedra de economía de cuál es la situación y las prioridades del gobierno en deuda pública, es decir, que el dinero existe, pero por un problema político suceda esta situación tan dramática para el pueblo estadounidense. Bueno, la esperanza es que una vez que se haya superado la elección, porque la confrontación entre ambos partidos se ha agudizado con motivo de la elección. Pero una vez que se haya superado la elección, la esperanza es que se logren poner de acuerdo para sacar un nuevo paquete de alivio, que se necesita. O sea, no cabe duda de que hay sectores de la población en Estados Unidos que están sufriendo las consecuencias del choque pandémico. Y la esperanza es que al pasar las elecciones, pues prevalezca la razón entre los políticos y que los políticos logren ponerse de acuerdo. Esperanza, suponemos, de millones y millones de estadounidenses. Isaac, audiencia y Diego, vamos a revisar precisamente en este contexto la dramática realidad que vive esta primera potencia del mundo con respecto a problemas estructurales. Estamos hablando de la inequidad en el acceso al sistema de salud, la segregación escolar y el racismo. La desigualdad en Estados Unidos es una realidad. El país registra el mayor indicio de Gini de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Las fallas, particularmente en el sistema sanitario, quedaron expuestas con la pandemia del coronavirus.
Pero con o sin pandemia, acudir al médico para los estadounidenses representa una preocupación mayúscula. El número de personas sin seguro médico ronda los 27 millones, algo más del 8% de la población, mientras que otros 44 millones tienen seguros que apenas cubren algunos costos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Commonwealth Fund. Una visita médica por una gripe común supone el desembolso de un mínimo de $100, pese a estar asegurado. Todo esto se traduce en que casi nadie accede a medicina preventiva. Una encuesta de 2018 de la Agency for Healthcare Research and Quality estimó que solo el 8% de los estadounidenses van al médico para prevenir. La inequidad también toca el sistema educativo. Según la organización sin fines de lucro Edville, las escuelas públicas de Estados Unidos sufren una desigualdad endémica. La investigación realizada en 2019 arrojó que existe una muralla económica en casi 1,000 distritos escolares que separa a los niños por raza, color y recursos económicos y hace que esas escuelas reciban hasta un 10% menos de recursos por estudiante que las ubicadas en vecindarios pudientes de una misma ciudad. Un problema que afecta a 1 de cada 5 estudiantes o aproximadamente a 9 millones en todo el país. La pandemia afectó además al 17% de los estudiantes que no tienen un ordenador en casa y el 18% no tiene acceso a Internet, según un informe de Associated Press de 2019. Otro de los grandes problemas de esta nación, puesto sobre la mesa de debate particularmente en estas elecciones, es el racismo estructural. Aunque el Partido Demócrata promete cambiar esa realidad, en 2009, Barack Obama hizo lo propio y no se vieron cambios reales. La disparidad de ingresos entre trabajadores afrodescendientes y blancos se mantuvo prácticamente igual de 2009 a 2015, cuando Obama dejó el poder. Por cada dólar que entraba una familia media blanca, una familia afroamericana ganaba apenas 59 centavos por dólar. Se trata entonces de problemas estructurales y del bipartidismo responsable. Precisamente manteniendo la pregunta y en este sentido el análisis de los problemas estructurales del país, Diego, te pregunto, ¿cuánto es responsable el Partido Demócrata de esta situación tan compleja que está viviendo el país y que sea un presidente como Donald Trump que aspire con posibilidades a la reelección del país? Es corresponsable en gran medida con el Partido Republicano desde un tiempo para acá, me refiero a un tiempo largo, me refiero al principio del siglo XXI, en tanto que los dos sostuvieron ese status quo. Es particularmente responsable del agravamiento de muchas de estas cosas cuando en estos 4 años, en vez de haberse ocupado de presionar o de luchar precisamente por realmente atacar problemas de fondo, se dedicaron el tiempo a ver cómo sacan al Trump del poder con unas vueltas muy locas, muy lógicas South Park, como si fuera un episodio perpetuo de Los Simpsons, en vez de abordar verdaderamente los problemas de la nación. En ese sentido, yo hago mucho más responsable justamente a los demócratas de volar cualquier oportunidad, incluso de señalar a Trump de corrupto, de acto de corrupción y de tráfico de influencia, pero no lo hicieron por donde era, sino buscaron otras vías mucho más endebles, pero que supuestamente eran más eficaces narrativamente. Y ahí tenemos un gran problema y un gran error, y además tenemos nuevamente a una dirigencia básicamente gerontocrática, donde el más joven de todo ese grupo de dirigencias, quizás el jefe del Senado, de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que está en los 70 y temprano. Nancy Pelosi está en los 80, este está en el 78 y así. Y bueno, salvo también tenemos a Obama también, y que además eso representó otro tipo de pugna. Pero esta clase de conflicto es un conflicto intra-establishment por el control de esto y sin preocuparse en realidad modificar nada, porque eso compromete la propia razón de ser del esquema bipartidista. Eso puede tener grandes problemas. Entonces hay un punto en común ahí. Y de hecho parte de los republicanos comparten esa misma posición que los demócratas. De hecho quizá no en el ámbito estrictamente de los partidos, pero en el ámbito de los think tanks tenemos a varios vinculados al Partido Republicano histórico, que son los never Trumpers, que llaman, o sea, como Robert Kagan o Bill Kristol, y que además, bueno, parte del Lincoln Project es justamente gente vinculada a Dick Cheney, entre ellos Rick Scott, que es uno de los grandes, uno de los grandes no, pero otro de esos
jefes de campaña, especialistas en técnicas de mercadeo electoral y político y todo lo demás. Entonces, no hay tanta diferencia. La diferencia la está estableciendo en este momento, quiera sea o no, Donald Trump, por el tipo de gente que convoca y por la forma en que va en contra de este consenso, que va cambiando y se adapta a sus necesidades también electorales, narrativas, de acuerdo al momento y porque a un sector. Claro, y porque además se quedaron, si lo vemos en el debate político, en las formas, en los ataques, pero no hubo ninguna profundización de, por ejemplo, cómo atender lo que la gente realmente necesitaba saber. Exactamente, y eso ¿por qué? Es decir, la gente buscando respuestas no lo encontró. No las encontró, no las hubiese encontrado antes. Quizás algunos encontraron algunas respuestas que pueden ser placebos sociales. Es decir, un presidente que los reconoce de una manera distinta como se han visto en los últimos años, que se aprovecha de zonas abandonadas por el propio Partido Demócrata, que eso en gran medida fue lo que facilitó su victoria. Eso y una pésima campaña con una pésima candidata. ¿Qué tanto está cambiando eso ahora? Si tenemos una pésima campaña, un pésimo candidato. Y con un pésimo candidato. Exactamente, o sea, ¿dónde están las diferencias? Más allá de que se han exacerbado aún más las cosas y que en el interín los demócratas, siendo oposición y siendo supuestamente que representan un sistema de valores liberal, de justicia, no sé qué, no lo están ejecutando. Lo que decía el señor Cohen respecto a políticas un poco más intervencionistas, sí, quizá, pero eso también tampoco va a llegar, o sea, eso es lo único que permite en realidad es que Donald Trump pueda decir disparate como que Biden es socialista, que es chavista, que es castrocomunista o cualquier otra barbaridad. ¿Qué es lo que dijo esta semana? Correcto, y que todo se queda en la misma superficie. Y eso es un simulacro. Y todo esto es un simulacro plagado en un esquema de rituales ridículos, que es una gastadera de centavos enorme, de energía y de atención a los verdaderos problemas. Porque en realidad estas jornadas electorales con sus primarias y todo eso es como un sábado sensacional perpetuo, es una idiotez. Falta un don Francisco Gringo nada más, o que llegue él a presidente. Con 14.000 millones de dólares que ha costado esta campaña en medio de este escenario tan complejo que ha vivido el país. Seguro. Y sí, Isaac, regreso con usted para preguntarle también desde esta misma perspectiva económica que tiene tanto que ver con el ejercicio político del país, ¿cuánta preocupación hay del sistema empresarial, del sistema industrial, por la misma situación que está viviendo el país en estas horas previas a las elecciones? Bueno, el sector privado en Estados Unidos está muy pendiente del resultado político, por supuesto, y la Bolsa de Valores lo ha reflejado porque durante el mes de octubre se vino para abajo sostenidamente. Eso lo que indica es que hay expectativas, inquietudes por parte de los inversionistas que están esperando mensajes más claros por parte del gobierno y que se defina la situación del gobierno para poder entrar en una situación de mayor tranquilidad, de menos volatilidad, por lo menos en los mercados. Sin embargo, hay que decir de que la economía de Estados Unidos, antes de que pegara la pandemia, estaba llegando a 12 años de expansión sostenida, de crecimiento sostenido, que había llevado a generación de empleo que tenía la tasa de desempleo en la tasa más baja de los últimos 50 años. Estaban aumentando los salarios de las personas de más bajos ingresos. Estaban aumentando los salarios de todas las minorías. La expansión económica en Estados Unidos había llegado a 12 años, la más larga en su historia. Y esto es lo que la pandemia ha perjudicado. Y este proceso de crecimiento sostenido de la economía es lo que se ha venido abajo con la pandemia. Y por eso es que la convicción es que hay que resolver el problema de la pandemia para poder fortalecer la economía y tratarla de hacer crecer de nuevo. Porque el crecimiento de la economía es fundamental para la generación de empleo. Y eso lo veíamos con la expansión sostenida que terminó en febrero de este año. De manera que recuperar el crecimiento de la economía es el primer paso, pero eso tiene como requerimiento esencial, vuelvo a insistir, lidiar con la pandemia. Claro, brevemente, Isaac, para despedirlo, resulta bastante paradójico que se llegue a esta situación cuando bien nos está recordando
que venía en un crecimiento sostenido, que eso es además lo que recuerda de manera permanente en sus discursos el presidente Trump. ¿Por qué, si estamos hablando ni siquiera un año completo, 8 o 9 meses de pandemia, hay tal nivel de crisis? ¿Por qué, si había tal nivel de buena salud económica, no se pudo soportar esta situación? Por la manera como se manejó la pandemia. Porque al abrir la economía prematuramente, lo que pasó es que aumentaron los contagios de nuevo. Y eso lo que ha demandado es volver a cerrar la economía para poder controlar la pandemia. Lo que hay que encontrar es una manera, como lo ha hecho Japón, como lo ha hecho Taiwán, como lo ha hecho Uruguay, de tratar de abrir la economía de una manera que permita ir controlando la pandemia al mismo tiempo. Y eso es lo que no se ha logrado en Estados Unidos. En Estados Unidos se empezó a abrir la economía y los estados empezaron a abrir los bares y el propio presidente hace reuniones donde hay gente sin máscara. Hay un descuido muy grande en la manera como se está manejando la pandemia que está perjudicando a la economía. Entonces, del manejo de la pandemia depende la salud de la economía. En la conclusión, y vemos de nuevo, como en tantas otras oportunidades en este año pandémico, que de nuevo unas elecciones, en este caso las de Estados Unidos, ha transversalizado la crisis de la pandemia. Isaac, muchísimas gracias por ese análisis. Un placer siempre. Muy buenas noches. Encantado, Tatiana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Diego, también a punto de despedir nuestro programa especial hoy de Es Noticia. Hemos hablado de la coyuntura, hemos hablado de la misma situación política, económica, de la crisis social, pero nos queda faltando algo, y lo que pueda suceder con el Congreso. Recordemos que también hay elecciones en el Congreso, que históricamente o de manera tradicional hay un cambio en el juego de poderes y de roles entre demócratas y republicanos en Cámara Baja y en el Senado. El escenario que hay en este momento. A mí me parece hasta ahora tan volátil y tan impredecible como el resto. No me sorprendería que, dado el control que cada partido tiene sobre estas estructuras, se repita más o menos en unas líneas similares. Más allá, que habría que ver qué movimientos de última hora existan en ese nivel. Lo importante y lo que todos deseamos es que Marco Rubio pierda en el sur de la Florida, que no sé si ocurrirá en este caso. Si no me equivoco, él también va a ser, él busca la reelección. Correcto, y creo que este es el periodo que le toca a él. Entonces yo espero que le vaya muy mal mañana, y que sea despreciado y que después de eso termine expulsado y probablemente... Bueno, pero no olvidemos, me robo unos minutos más de la producción, pero... que no olvidemos que él es parte del que tiene un voto duro en el sur de la Florida. No, correcto, y vamos a ver cómo se mueve eso, y el sur de la Florida es un factor decisivo. No sé si alguien logró atrapar el espíritu real, si los demócratas o los republicanos, pero evidentemente va a ser uno de los puntos claves por muchas razones, por las características intrínsecas del estado de la Florida, de ser básicamente siempre un estado pendular. Péndulo, entre otras cosas porque se ha visto muy afectado por la pandemia. Revisando cifras nacionales, es un estado muy golpeado por la pandemia. Correcto. Y bueno, habría que ver también otras cosas, otras variables. Aquí hay un juego excesivo de variables, y sobre todo, y eso sí lo está manejando con mucha inteligencia, los demócratas. Entre ellos, la posibilidad de un escenario en el cual se desconozca de tal manera el resultado electoral, se produzca una suerte de vacío de poder y que la presidencia provisionalmente, hasta que se dirima en algún tribunal o algo por el estilo, caiga en las manos de quien esté presidiendo el Congreso, en este caso Nancy Pelosi. Esos son variables de entre muchas otras que se están manejando. Podemos enumerarlas todas, en realidad solo lo vamos a saber mañana, o lo incluso vamos a empezar a saber para dónde es que agarra esto, qué rumbo agarra todo esto mañana. Habría que, es bastante, es estimulante también de alguna manera, porque esto también hay que tomarlo desde nuestro punto de vista. No podemos depender de nada de lo que ocurra allá, y justamente el vacío que se va a producir, independientemente de quién llegue, tenemos que seguir llenándolo nosotros con nuestro propio ejercicio intelectual, con nuestro propio intercambio, con nuestro propio diálogo. Desde el sur del mundo, precisamente porque cuando pase lo que pase, el conflicto que se desarrolla ahí
va a comprometer al resto del planeta y hay que tener una respuesta al respecto, una respuesta intelectual, una respuesta económica, una respuesta estratégica en general. Y de allí es muy importante entender esa Estados Unidos profunda, que no se refleja en los medios de comunicación estadounidenses, hay que escudriñar en esa Estados Unidos profunda. E incluso tener compasión, a pesar de que ellos nunca la han tenido con nosotros, pues no creen, no saben que existimos, pero básicamente uno sí sabe que existen ellos y probablemente lo entendamos a ellos mejor que ellos a ellos mismos. Y uno tiene que valerse esa virtud en este momento y no caer en un discurso anti nada más, sino bueno, ver maneras de que justamente tenemos que preservar la vida de alguna forma y que ahí hay, o sea, el Inca Yupanqui lo dijo muy bien en el siglo XVIII, él decía, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, punto. Eso está también en juego aquí. Muchísimas gracias, Diego, como siempre. Y hasta mañana. Así es, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. A ustedes gracias por habernos acompañado, un placer como siempre, sigan con nosotros.